porque realmente esto que usted plantea de la hipnosis como una posibilidad es lo que hoy en día se presenta como la terapia regresiva, llevarlo a través de la hipnosis o de la regresión para que vayan nuevamente a encontrarse con la situación que le generó ese trauma, y cuando la persona lo vuelve a vivir con toda su intensidad, ubicarlo en el contexto de la realidad. Sí, fue una experiencia del ayer que nada tiene que ver con el hoy. Entonces, a través de la terapia regresiva se lleva a esa experiencia, y a través de esa experiencia la persona ahí comienza a saber que el proceso de sanación comienza a solucionar, porque no podemos negar la experiencia. Como muy bien lo decía la doctora sobre el estrés, mire, realmente no es estrés, son tres grandes estados de ánimo en los que continuamente vivimos oscilando. Cuando una persona tiene una experiencia que la interpreta como una pérdida, el estado anímico que lo genera se llama depresión o tristeza o dolor en el alma. Ahí va uno. Cuando vivimos una experiencia de vida que la interpretamos con algo que nos genera miedo, eso nos causa angustia y ansiedad. 0 y van 2. Y cuando vivimos una experiencia de vida y la interpretamos con un modelo de pensamiento que nos hace interpretar la experiencia como algo que nos genera, que creemos que es una injusticia lo que se ha cometido con nosotros, ahí viene el coraje, la rabia, el resentimiento. 0 y van 3. Entonces ese es el famoso estrés, cuando deberíamos decir, son 3 grandes estados de ánimo en los que vivimos oscilando permanentemente. El yoga es una herramienta maravillosa para el manejo del estrés. De eso hablaremos más adelante. Sí. Discúlpeme mi intervención. No, todo lo contrario. Estamos en la cafeteada. Aquí participamos todos, ¿no? Muchas gracias. Sí, como dice el maestro, es de veras muy importante, porque ese dolor en el alma, como me decía un muchacho que él trabajaba en una mina, hubo un derrumbe, y se fracturó de la columna. Un muchacho futbolista, le gustaba tocar los fines de semana, le gustaba bailar, tenía su novia, pues una vida de un muchacho de 22 años. Empezaba su vida como profesionista, el derrumbe y perdió todo. Dice, Irma, no sé si me entiendas, pero es un dolor del alma. Claro que es del alma. ¿Cómo podemos entender una cosa así? A menos que la hayas de alguna forma vivido, ¿verdad? Claro. Y a veces no, afortunadamente, qué bueno que no hemos vivido una cosa así, pero hay otros dolores del alma, como perder a todos los miembros de tu familia, como perder todo tu patrimonio, como sufrir un asalto en que fue un terror espantoso, ¿verdad? El que te roban y acaban como con ahorita todo. estaba leyendo en el periódico de uno que se subió en un taxista, que tomó un taxi para ir al aeropuerto, y era un terror porque traía en mente que lo iba a asaltar. Y no, ni lo asaltó ni nada, al contrario, le salió más barato el taxi, ¿verdad? Entonces, como decía el maestro, ¿qué imágenes, qué ideas estás manejando de aquello que te está ocurriendo? Entonces, también depende mucho nuestro saber fluir o saber interpretar esa realidad que estamos viviendo. Sí, porque de alguna forma a todos nos ha pasado algún episodio, ¿no? Y el reflexionar y darnos cuenta de que sí nos está afectando, que podemos buscar ayuda, yo creo que es válido en cualquier ser humano, y que uno se haga el duro de yo puedo, va afectando, va dañando interiormente. Sí, Silvia, hace un tiempo en un ascensor, 2 personas en el ascensor, yo era una de ellas, y el otro saca una pistola y me la coloca en el entrecejo y me dice, para comenzar le advierto que soy una persona supremamente violenta, y yo le digo, para su información, soy un ser humano totalmente pacífico. Eso fue a las 8 de la mañana. A las 11 de la mañana él me decía, yo a usted lo veo muy tranquilo. El que estaba angustiado era él, no yo. Él quería amedrentarme con el temor a la muerte. Bueno, para mí la muerte pues no existe realmente. La vida no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. Entonces,
la herramienta que él escogió, más allá de la física, era atemorizarme, ¿cierto? O sea, generarme el miedo para que yo sintiera angustia y ansiedad, que como lo decía la doctora, tiene todas sus manifestaciones físicas, taquicardia, sudoración, temblor, palidez, que no son más que manifestaciones de todas las sustancias que el organismo está liberando cuando se ve sometido a una situación de estrés. Así es. Muchas gracias. Bueno, es que no, Jaime está muy callado, el maestro Juan Manuel también. Es que me estaba acordando del terremoto de la Ciudad de México. Sí, te tocó. 85 me tocó. El primero no me asustó tanto porque me agarró dormido prácticamente. Pero cuando salimos a la calle, a mí no me gusta ver muertos. No soy de los que se va a asomar a la caja del difunto, ni el que se detiene en la esquina a ver cómo quedó el que atropellaron. No me gusta. Pero hoy en México los tuve que ver y los vi por cientos. Vi cientos de muertos, personas agonizando, personas malheridas, en fin, de todo. Y sí queda un cierto trauma que, bueno, en mi caso fue más bien como que me quedé, cualquier cosa me asustaba. Si soplaba el viento y movía una lámpara, ya decía yo que estaba temblando. Si una vez mi hija chiquita se subió en el asiento de atrás del coche y yo no me di cuenta, porque yo estaba abajo y yo estaba calentando el coche y me bajé no sé a qué, y ella se sube en el asiento de atrás, yo no me di cuenta, llego y me siento y mi hijita le hace así en el asiento y ya está temblando. Sí. Pues no, era la niña, y cosas así me sucedían a cada rato, y pues no era más que el efecto de ese evento que estuvo tremendo. El segundo, el del día siguiente, ese sí me asustó, porque ese ya estaba completamente despierto, eran las 3, 4 de la tarde. Y ya habías vivido. Y ya había visto lo que había Claro. sucedido, entonces ahí sí. Seguía conectado a la experiencia del ayer, ¿cierto? Que es lo que nos Sí. pasa con todas las experiencias del pasado. No las borramos, no las solucionamos. Estados emocionales no resueltos dejan heridas en el alma que si no las resolvemos, como lo planteaba la doctora, esa importancia de la hipnosis en el caso que ella maneja, para encontrar la solución a estas situaciones, si son estados emocionales no resueltos, con el paso del tiempo se convierten en enfermedades crónicas. Un estado emocional no resuelto termina con el tiempo convirtiéndose en un cáncer, y un temor crónico, Silvia, termina generando un tumor. Mire la asonancia de las palabras, temores y tumores. Por eso se hace necesario que uno vaya encontrando y sabiendo que fue una experiencia del ayer que nada tiene que ver con lo que estoy viviendo hoy. Eso es resolver y sanar la herida emocional que nos dejó esa dolorosa experiencia. Hay una frase, o no sé cómo podría llamarle, dicho muy mexicano, que dicen que la mula no nació arisca, la hicieron. Cuando se dice ese término, será porque todavía traigo rencor, todavía estoy dolido, todavía... Te activa, Silvia. Sí. Me tocó el caso muy fuerte para los papás, un muchacho de 23 años. Por algún motivo, él había estado durante el temblor de México en el 85. Claro, él tenía 2, 3 años. Alcanzaron a salir del edificio. Su mamá lo llevaba de la mano, ¿sí? Pero vieron que el edificio se cayó. Entonces, todo eso se quedó ahí. Como eso era un niño de 2, 3 años, pues no, los niños no se fijan, los niños no se asustan, iba con su mamá. Pero al tener 23, 24 años, se le vuelve a activar todo eso. Entonces entró en coma. Tenía 5 días en coma y los médicos no sabían que tenía algo. Tiene, no, pues todo está bien, el corazón está, todo está bien, no encontraban. Hasta que me lo llevaron, se había activado el recuerdo de la vivencia del temblor de México. Sí, dicen, discúlpenme Juan Manuel, no, siga porque yo he intervenido y usted todavía no. Bueno, gracias. Sí, dicen, doctora, que hay etapas que son determinantes para que se generen esos traumas, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que vivimos durante la gestación, eso es una etapa determinante que deja huellas, porque en esa etapa de la vida el niño inútero tiene una comunicación directa con su madre, y no solamente la comunicación en la estructura física, sino también en la estructura emocional. Una emocional no resuelta en la madre se la transmite al hijo y nace con ella. Un trauma en el momento del nacer,
un hijo que en el útero oiga a su madre permanente lamentándose de este mundo tan lamentable, tan desgraciado, es un niño que no va a querer nacer. Entonces en el momento del parto va a salir y se regresa, va a salir y se regresa, no yo que voy a querer salir a ese mundo. Y ahí fue el trauma. Y la otra etapa que es que marca mucho, la que dice la doctora, dice de 0 a los 7 años. Ah, no, ese niño como tenía 2 añitos, él no se dio cuenta de nada. Ellos ahí son una esponja y eso le quedó marcado. A través de la terapia regresiva de la hipnosis se lleva allá, se encuentra y él encuentra dónde está realmente la causa que le está generando esa situación. Y fíjate, tú tocaste un tema realmente, digo yo que un 60-70% es curación en útero. Yo lo regreso hasta vientre materno. Y más cuando hay la frase, siempre me he sentido triste. Desde que yo recuerdo estoy enojado. Odio a mi papá, pues ya para qué le pienso, ¿verdad? Hago la hipnosis y los mando a útero, la mamá odia al papá, o la mamá está enojada con el papá. Entonces son cosas que no está reconocido oficialmente por los médicos, pero nosotros que manejamos la memoria celular, pues como dice, todo queda en las células, todo queda en el recuerdo. Y si la mamá es quejumbrosa, si la mamá le gusta llorar, si la mamá se enoja, si la mamá se pelea con el papá, hasta enchilada, yo creo que sale con cara de enchilada, porque es una batería. Pero es que la mamá es la que marca nuestro destino. ¿Sí? ¿Cómo fue mi mamá? ¿Me quería tener? ¿Cuántas veces intentó abortarme? ¿Cómo se pasó el embarazo? ¿La corrieron de su casa? Sí, todo eso lo guardamos en la memoria celular. Aunque los médicos digan, es que el niño no estaba desarrollado el cerebro, sí, pero había células, y esas células sentían. Claro. ¿Okay? Gracias. No, pues están muy técnicos y están muy serios. Yo quiero meter un poco la mano más allá de este mundo, porque a mí me invitaron para hablar un poco de Juan Rulfo, que también tuvo sus traumas, ¿verdad? Sus traumas de infancia, cuando ve que los cristeros se llevan a su papá, lo llevan a rastras y lo fusilan, etcétera, y muchos eventos de la infancia que luego todos los estudiosos hacen ver que repercuten en la generalidad de su obra, aunque él, bien como los grandes autores, los grandes actores también, toma mucha distancia de sus personajes, ¿verdad? No vamos a pensar que Juan Rulfo tenía escondido un Pedro Páramo detrás, porque claro. Pedro Páramo, claro, no va a ser un libro autobiográfico. Sí hay reminiscencias ahí a lo largo de la obra en donde hace, sí se deja ver ese resentimiento de cuando los cristeros se llevan al papá. Pero... Y estaba bien chavito, que tenía como 7 años, ¿no? Tenía 7 años, entonces esa es una. La otra, no podemos pensar que su postrera esposa, su esposa, al final de cuentas, Clara Aparicio, haya sido la Susana San Juan de toda su novela. Susana San Juan, Juan Rulfo le quiso poner 4 títulos antes de Pedro Páramo a su novela. Una se llamó El hijo del desaliento, que ahí puede estar esta latencia del ¿dónde está mi papá? Pues, claro, ¿verdad? Ese dolor que todavía... Comienza la novela, la explanación es: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, etcétera, etcétera. En cambio su mamá jamás le dijo a Pedro Páramo, ¿sabes qué? Ve a buscarlo porque exígele lo que estuvo obligado a darnos y nunca nos dio, mi hijo, el abandono en que nos tuvo, cóbraselo caro, por eso vine a comerlo. No es autobiografía, pero sí hace una... Están esos hilitos. En esos hilos conductores entre la realidad de Rulfo y digamos la realidad de Pedro Páramo, ¿verdad? El mundo fantasmagórico de Pedro Páramo. Pero yo les quiero leer algunos fragmentos muy breves de por qué le quiso llamar a su novela Una estrella junto a la luna. Sucede que Susana San Juan fue la única mujer con la cual no se acostó, ¿verdad? Porque ahí le dice Abundio Martínez a Juan Preciado, 2 hijos de Pedro Páramo, que se topan al principio de la novela,
el arriero Abundio Martínez y Juan Preciado, que iba en busca de su padre, le dice, aquí todos somos hijos de Pedro Páramo. Porque le dice, yo también soy hijo vengo buscando a mi padre, esto y el otro. Dice, yo también soy hijo de Pedro Páramo. Es más, aquí todos somos hijos de Pedro Páramo, ¿verdad? Y entonces, como Susana San Juan nunca tuvo que ver, nada más. Fíjate cómo empiezan todos los fragmentos, pero brillantes, en un amor sublime, sublimizado, como lo hicieron Alighieri, Sino de Pistoia, Guido Cavalcanti, apenas empezando a salir de la Edad Media, apenas llegando al Renacimiento, los pre-renacentistas, digamos, se les llamó el dulce estilo nuevo, el dolce estilo nuevo, cómo sublimizaban el amor hacia una mujer, y ahí tenemos a la Beatriz de Dante en toda su obra, ¿verdad? En el Tratado de la Vida Nueva, pues todo eso, ¿verdad? Bueno, y el paraíso en la Divina Comedia, pues es Beatriz de Folco Portinari. Entonces, dice sobre Susana San Juan: pensaba en ti, Susana, en las lomas verdes, cuando volábamos papalotes en la época del aire. Oíamos allá abajo el rumor viviente del pueblo mientras estábamos encima de él, arriba de la loma. En tanto se nos iba el hilo de cáñamo arrastrado por el viento. Ayúdame, Susana. Y unas manos suaves se apretaban a nuestras manos. Suelta más hilo. Está hablando de cuando estaban niños, cuando jugaban con los papalotes en la época del aire. Pero luego más adelante ya viene Pedro Páramo, el supercacique, el arquetipo de cacique, que entre tantísimos estudiosos, aquí un paréntesis, es uno de los libros, yo creo, más estudiados de la literatura, no solo mexicana, sino a nivel mundial. Entonces, estudian a este cacique, no estudian al arriero mexicano, ni al semidesierto mexicano, ni a los... No, estudian este arquetipo de cacique que viene fraguando muy bien el autor en su Pedro Páramo. Poder, ¿no? El superpoder, superpoder. Pero no tenía el poder de someter a Susana San Juan. Dice, esperé 30 años a que regresara Susana. Esperé a tenerlo todo, no solamente algo, sino todo lo que se pudiera conseguir, de modo que no nos quedara ningún deseo, solo el tuyo, el deseo de ti. ¿Cuántas veces invité a tu padre a que viniera a vivir aquí nuevamente, diciéndole que yo lo necesitaba? Lo hice hasta con engaños, pero por el muchacho supe que te habías casado y pronto me enteré que te habías quedado viuda y le hacías otra vez compañía a tu padre. O sea, siguió esperándola, seguía estamos aquí en el personaje Pedro Páramo. No podemos trasladar esto al autor Juan Rulfo, que fue un súper estable como en su vida matrimonial. Sí. Entonces no podemos transferir esto. Tomó mucha distancia de sus personajes, los elaboró, los súper elaboró. También que tomó demasiada distancia, como ya les dije al principio, un buen actor se separa de su personaje, claro, ¿verdad? Entonces, y aquí, y en el transcurso les iré leyendo más, pero sí, esta patología que tenía Pedro Páramo hacia Susana San Juan, y jamás la poseyó. Por ahí alguien le arrima a una muchachita, y la posee Juan Rulfo, Pedro Páramo. Pero él estaba sintiendo que era la carne de Susana San Juan, porque hasta allá llegaba su posesión. Era su ideal. Era su ideal. ¿Por qué no se animó? Algo tenía este hombre, ¿qué le pasó? Juan Manuel de pronto lo lleva al amor en los tiempos del cólera. Bueno, tantos años idealizando ese amor, pero perseveró hasta que allá por los 60 años sí, su deseo se le vio realizado. Cuánto gusto me da, Silvia, de verdad. Esta tribuna es un centro de cultura. Les decía la vez pasada a Jaime y a Rogelio Guerra Espinosa, le decía que me animan de verdad ustedes a que conozca yo tanto. Y cuánto gusto me da ver aquí que dos autores
mexicanos se encuentran con mi paisano. Allí abajo les veo 100 años de soledad. Bueno, Silvia, le prometo que voy a ser un asiduo oyente de este programa, porque esto es un centro de cultura. Donde yo llegue y haya internet, estaré conectado a 107.3. Muy gracias, Eugenio. Entonces es un honor. Gracias. Es un honor. Y antes de irnos a la pausa, si me permiten cerrar el tema del estrés postraumático. En un inicio nos diste las claves para darnos cuenta o percibir si traemos un problema. Mira, lo más importante es los flashes, ¿sí? Continuamente te están llegando recuerdos, aunque no quieras de aquello que viviste, ¿sí? La evitación. Si por ejemplo fue alguien que te violó, lo evitas. O si fue alguna experiencia de asaltos, evitas todo lo que sea referente. Ya no vas a vivir a la orilla de la playa si el maremoto se llevó todas tus pertenencias o toda tu familia. Es evitación. Hay una hipervigilancia, siempre estás vigilando, como queriendo controlar para aquello que no se vuelva a repetir. Puede, según la forma de ser de la persona, hay personas que se vuelven agresivas, otras se encierran en su mundo y ya hay bloqueos emocionales, ya no salen, nomás lo indispensable para vivir, ¿sí? Hay pensamientos suicidas, pero no se suicidan, son muy escasos los que se suicidan porque es tanto el dolor que ellos saben lo que es el dolor, entonces dicen ocasionar más dolor. Claro. Pues no. Entonces, entonces se están haciendo daño a sí mismos. Digo, obviamente al hacerte daño a ti mismo en cuanto a sentimientos, en cuanto a ese dolor, en cuanto a esa alma resentida, claro que dañas a los que están alrededor. Yo pienso que no lo clasificaría, me estoy haciendo daño. Tú estás empanicado y hay sintomatología y es una sintomatología muy fuerte, hay taquicardia, hay insomnio, dejas de comer o empiezas a comer mucho, todo depende del carácter de la persona, ¿sí? Pero lo que sí es necesario, una terapia, ¿sí? Porque tú solo no puedes, hay personas que intentan resolverlo, o la mamá, mira mijito, no. Eso no sigue la lógica de la inteligencia. Ahora hay que acordarnos, el corazón es 5000 veces más poderoso que el cerebro. Si tú sientes pánico, lo sientes. Así te lleven con la lógica, decirte, mira, aquí no tiembla, es Aguascalientes, no va a haber mar. Tú te empanicas, ¿ok? Es terapia lo que necesitas. ¿Y dónde te podemos encontrar? En el 914-0690 estamos a sus órdenes. 914-0690. Yo ando apanicada porque confundo todos los días. Pensó que hoy era lunes. Pensé que hoy era lunes. Bien, nos vamos rápido a una pausa y regresamos. ¿Qué es el yoga y qué no es el yoga? A lo mejor a Pedro Páramo le faltó algo de yoga y de relajarse. Creo que sí. Gracias. Claro. Vámonos a una pausa y regresamos rapidísimo aquí en Café con Silvia. Tiene mucha, siempre lo reconoció Gabo, la influencia de Juan Rulfo en su obra, sí. Especialmente de Pedro Páramo más que nada. Y el llano en llano, el llano en llama, me lo leí cuando estaba haciendo mi medicatura rural en los llanos orientales colombianos. O sea que lo leí en el campo, de lo que es el llano. Sí, ahí sí me lo vi. ¿Cómo es su nombre? Irma Covarrubias, mucho gusto. Sí, los brasileños se van al sertón al leer Pedro Páramo, al semidesierto brasileño. Sí. Sí, en donde ubica Vargas Llosa la guerra del fin del mundo, en Canudos, en la provincia de Belo Horizonte. Sí. Pues es el semidesierto, raro, pero Brasil tiene semidesierto.
Y ahí se van a leer. Si uno habla de Brasil y piensa que solo selva, Sí, ¿no? el Amazonas, Sí, solo la selva Amazonía, amazónica. Y nada ahora más. lo vamos a hilar con el fútbol, ¿no? Con el 7-1. Ahora Sí. vamos a pensar que Brasil queda en Alemania. Se le apareció un tanque de guerra. ¿Tienes por ahí? Ah, sí. Bueno, El mundo era tan reciente. Así dice, el mundo era tan reciente. Sí, es que está platicando de cómo era Macron, ¿no? Pero dice, me gusta esta frase. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Oye, está bien, ¿eh? Eso. Sí. Como los niños, ¿no? Ajá. Señalan porque no pues, conocen.